Buenas tardes, mi grupo está conformado por Camila Arrieta, Julián Orrego y mi persona, Juan José Rueda. Y hoy les vamos a contar sobre José Antonio Galán. Antonio Galán nació el 14 de enero de 1742 en Charalá, gobierno del Socorro, ubicado en el Virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy se conoce como Colombia. Era un líder de la insurrección de los comuneros, era plantador de tabaco y militar. Fue un prócer colombiano del siglo XVIII sentenciado y muerto por participar en la insurrección de los comuneros. Las contracciones entre Galán y la dirigencia del movimiento comenzaron durante la marcha. Para España no fue bien visto que Galán declarara libres de tributos a los indígenas, ni que despojara de armas y del bastón del mando a las autoridades realistas de Nemocoa. Falleció el 30 de enero de 1782. José Antonio Galán, Charalá, 1741, Santa Fe, 1782. Líder comunero colombiano, uno de los más destacados de la insurrección de los comuneros de 1781. Nació en Charalá, antigua providencia del Socorro, en el seno de una familia mestiza. Las penurias económicas obligaron al futuro líder comunero a trabajar desde pequeño, y ya entonces mostró un carácter rebelde. Casado con Toriba Verdugo y padres de 2 hijos. José Antonio Galán participó en una asonada contra el corregidor de Charalá, en defensa de los indios guanes, y fue condenado a pagar el servicio militar en Cartagena, donde tomó contacto con los artes de la guerra y alcanzó el grado de cabo. Antonio Galán fue una figura reconocida en la historia colombiana, debido a la manera de cómo fue ejecutado por las autoridades españolas, ya que su memoria se ha perpetuado como símbolo de la lucha de los grupos sociales más fuertes de la sociedad colombiana y gran defensor de las etnias. Los principales procesos videos de José Antonio Galán fueron la movilización comunera, preludios de la traición, las capitulaciones de Zipaquirá, mártir de la revolución y su sentencia de muerte. José Antonio Galán, al enterarse de las protestas y levantamientos, dinamizó en Charalá la agitación e inició una tarea de adiestramiento militar entre sus coterráneos con el fin de formar un batallón, el cual se llamó el Batallón de Charalá, el cual marchó al Socorro y llegara a Puente Real, lo que hoy se conoce como Puente Nacional, donde derrotaron a la tropa realista. En el mes de junio de 1781 la revolución inundaba todo el territorio, y el pueblo respondía decididamente a su llamado. Pero en el ambiente empezaron a correr rumores de incertidumbre. La palabra capitulaciones andaba de boca en boca, sin que nadie dijera a ciencia cierta qué significaba. Otros decían que la revolución había sido traicionada. El 8 de junio se firmaron las capitulaciones. Se impuso la astucia sin moral de los jefes del movimiento comunero en manos de Juan Francisco Bermeo y el engaño fríamente calculado del sentimiento religioso sobre un pueblo ingenuo pero honrado. La revolución había sido vendida, y sobre el espíritu del pueblo en sentido de dignidad y libertad se inició una multitud de violenta represión y desgracias. Galán pasó por Guaduas el 8 de junio, el mismo día que se habían firmado las capitulaciones, comandando un ejército de 200 a 300 hombres. Al llegar a Mariquita, el 16 de junio de 1781, contaba con 400 soldados armados con picas, espadas, lanzas, machetes y algunas armas de fuego. En esa población le dieron a conocer el contenido de las capitulaciones de Zipaquirá. Galán opta por continuar la rebelión. El 18 de junio se tomó la hacienda de Malpaso y luego promovió la rebelión en la hacienda cacautera de San Juan de la Vega, en el actual departamento de Cundinamarca.
El 20 de julio, el jefe comunero salió victorioso de una emboscada que se le preparó, luego que la Real Audiencia decretara su captura. En su campaña, Galán favoreció el enfrentamiento interracial con la destrucción de los instrumentos de tortura que se usaban en las grandes haciendas, y con la liberación de esclavos negros. Es significativa en la medida en que a la legitimidad de la monarquía invasora se opuso la legitimidad ancestral del imperio más poderoso del sur del continente. Resalta, además, el hecho de que hubiera sido apropiada en medio de un proceso insurreccional por negros, indios, mestizos y blancos pobres, sectores sociales discriminados y que soportaban todo el peso del orden colonial. En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester que sea. José Antonio Galán en su juramento. Un dato curioso sobre José Antonio Galán. En la estatua, que fue hecha por Óscar Rodríguez Naranjo en 1953, lleva una espada, pero en realidad él iba con machete.